En el huerto de Edén, el hombre no solo perdió su perfección y comunión con Dios, también perdió su profesión. La perfecta creación del hombre incluyó trabajo para él en el huerto de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar y guardar podrían parecer sinónimos, pero estas dos tareas parecen reflejar las dos dimensiones del hombre y la bidimensionalidad de la creación. Verán, la Biblia dice que el hombre fue creado con dos elementos que, aunque biológicamente no ofrecen mucha información, su revelación simbólica es profunda. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre es hecho de tierra y cielo, lo cual significa que es un ser bidimensional, con vida espiritual y con vida física. Y ambas de estas dimensiones tienen sus características y fórmulas propias para el hombre coexistir debidamente. En lo físico, el hombre tiene sus 5 sentidos, por medio de los cuales experimenta esta dimensión, y tiene fuerza muscular para labrar la tierra, haciéndolo apto para esta primera tarea, esperándolo en el huerto. En lo espiritual, el hombre estaba conectado a Dios, y todo lo interno de su ser, como sus emociones, deseos, conciencia y demás características abstractas, estaban debidamente alineadas con el Espíritu Santo, lo cual lo hacía apto para guardar el huerto, ya que guardar implica cuidar. Y cuidar es agregarle un factor sentimental a la obra. De nutrirla, protegerla, velar por su salud y o bienestar. Es de amar la obra y la casa de Dios. Labrar y guardar significaba una labor de amor para mantener el lugar divino donde Dios invitó al hombre a compartir con él. Pero esta ocupación sufrió alteración con el pecado que entró por medio de la desobediencia. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no dijo mentiras cuando le advirtió al hombre que moriría el mismo día en que comiera del fruto del árbol de la sabiduría. Tampoco el diablo le dijo mentiras cuando dijo que no moriría. Lo que hizo el diablo fue usar confusión para engañar al hombre, hablando de su vida física como la que seguiría sin daño, cuando Dios se refería al espíritu del hombre. Y eso sí murió ese fatal día, quedando el hombre vivo en cuerpo, mas muerto en espíritu, un auténtico muerto viviente, y con esto una modificación a su profesión. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya no existía las tareas de labrar y guardar para el hombre. Su ocupación fue reducida a solo labrar. Pero antes de analizar esta modificación, necesitamos algo de contexto. Contrario a la explicación popular en la religión, el hombre y su mujer no fueron echados del paraíso al pecar contra Dios. Los detalles en la narrativa explican que Dios creó el mundo, y en el mundo creó el Edén, y en Edén creó el huerto. Son 3 secciones principales que da el entorno a esta historia. La narrativa bíblica da entendimiento
de que el hombre fue creado en Edén y luego fue pasado al huerto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El hombre era nativo del Edén. El paraíso es su auténtica tierra natal. Y Dios lo pasó al huerto para estar en comunión con él, ya que ahí estaba su presencia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios le dio al hombre acceso a su huerto personal, y esto por amor y comunión que Dios quería con su amada creación, hecho a su imagen. Pero este amor tenía que ser mutuo. El hombre tenía que guardar esta relación, lo cual no hizo, y traicionó a Dios. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El haber tomado del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal resultó en muerte espiritual del hombre el mismo día que comió, y en la consecuente ruptura en su relación espiritualmente íntima y sincronizada con Dios. El hombre ahora era un rebelde, en desunión y desincronización con Dios. Pero fíjense en los detalles bíblicos, porque revelan mucho. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre fue echado del huerto, no de Edén. Literalmente quedó en el paraíso, por lo cual no hubo pánico de su parte cuando esto le sucedió. Sin embargo, su interacción con el Edén no iba a ser sin consecuencias. Adán y Eva ahora eran muertos en vida, y la tierra iba a percibir esto. Dios es vida, y su creación reflejaba esto. La mujer da vida biológica, la tierra da vida vegetal, pero la muerte que ingerieron Adán y Eva iba a generar conflicto con los eventos de vida. La mujer iba a tener dolor gestando y alumbrando nueva vida. El hombre iba a tener dolor tratando de sacar fruto de la tierra en medio de los cardos y espinos que éste le iba también a producir. ¿Por qué cardos y espinos? Porque estos tienen cierto simbolismo de muerte. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y con eso volvemos a la modificación ocupacional que tomó lugar en el huerto. Leamos. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Adán iba a retornar al Edén y continuar con su tarea de labrar, pero sin la tarea de guardar. Ese puesto se perdió, ya que requiere del Espíritu para ello, lo cual murió en el huerto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quedó el hombre dentro del Edén, pero fuera del huerto, y se colocaron guardias para impedir su regreso. En Edén, Adán quedó en parte vivo y en parte muerto, y la tierra que él cultivaba iba a reflejarle esto, produciéndole en parte fruto y en parte espinos. Y así como con el sudor de su frente iba a tener que batallar constantemente los espinos que amenazaba con destruir los frutos, así mismo tendría que batallar la muerte en él que amenazaba con destruir el fruto de vida que le quedaba. Y fue en este estado de muertos vivientes que Adán y Eva empezaron a multiplicarse, pasando esta misma condición a sus hijos. Caín y Abel hacen paralelismo con la historia de sus padres de una forma bastante interesante. Leamos cómo son introducidos estos dos personajes en la Biblia. Génesis 4. Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Piensen en el simbolismo de esto.
labrar la tierra se había convertido en una profesión peligro. Conllevaba con ello maldición por lo sucedido en el huerto. La tierra estaba disociada y desincronizada con el hombre, y le iba a arrojar espinos y cardos al mismo tiempo que fruto. Si el hombre se descuidaba, estos espinos y cardos crecerían y ahogarían el fruto. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Sin que él siquiera se diera cuenta, espinos y cardos fue lo que él le trajo a Dios como ofrenda el día que se presentó ante él. Solo que estos no estaban en el plato que puso delante de Dios. Los espinos y cardos eran espirituales y estaban esparcidos por todo su corazón. Génesis 4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín y Abel simbólicamente repiten el inicio del hombre en el huerto de Dios, donde habría llegado con la capacidad de labrar y guardar ese lugar santísimo, pues Caín era labrador y Abel un guardián. Como dije antes, guardar tiene implicación espiritual en cuanto va más allá de simplemente ejecutar labores físicas. Guardar implica tener un interés y propósito de proteger, nutrir y velar por el bienestar y o salud de algo o alguien. Abel parecía hacer esto con sus ovejas. Un sustento para este argumento es que Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas para la ofrenda a Dios. En otras palabras, Abel tenía ovejas gordas y escogió de todas a la más gorda. En otras palabras, Abel alimentaba y cuidaba muy bien a sus ovejas. Otro sustento lo vemos miles de años después en el Nuevo Testamento, que dice, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Hebreos 11 da entendimiento de que lo que hizo agradable y aceptable la ofrenda de Abel a Dios no fue la ofrenda en sí, sino el oferente, y lo que Dios vio en él, un hombre de fe, un hombre con fruto espiritual. Y su ofrenda, siendo una oveja gorda y bien cuidada durante su vida, era simplemente un reflejo y manifestación de la clase de persona que era Abel. Alguien quien cuidaba bien a sus ovejas, un hombre agradable a Dios. Y por ser un hombre agradable a Dios, consecuentemente su ofrenda fue agradable a Dios, no al revés. Por eso leemos que Dios se fijó primeramente en Abel y luego en su ofrenda, y esto mismo hizo Dios con Caín. Solo que en Caín, Dios vio algo muy desagradable. La palabra nos revela, 1 de Juan 3, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El asesinato de Abel a manos de Caín no fue un acto repentino que sucedió solo por lo de las ofrendas. Caín desde algún tiempo tenía odio por su hermano, y esto fue lo que Dios vio cuando Caín se presentó ante él. Su ofrenda era lo de menos. Su corazón estaba infestado de cardos y espinos. 1 de Juan 3. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Obras, en plural.
Esto habla de múltiples acontecimientos y situaciones de Caín haciendo lo malo y Abel lo justo. Esto habla de una historia de conflicto entre Caín y Abel. Aquel día de las ofrendas en Génesis 4:3 no fue la causa del asesinato de Abel, fue su culminación. La ofrenda de Caín en Génesis 4:3 jamás fue el problema. El problema siempre fue Caín. Y de nuevo hay que mirar el paralelismo de esto con lo sucedido en el huerto. Dios creó al hombre con el propósito de labrar y guardar el huerto y le dio la capacidad física y espiritual para hacerlo. Pero el pecado causó muerte espiritual. El hombre fue expulsado del huerto y quedó sin su rol de guardián, relegado a solo ser labrador. Ahora en el Edén sucede algo similar. Mientras Caín era labrador, Abel era pastor, era cuidador y protector de sus ovejas, haciendo cierta semejanza a lo que sería la tarea de guardián. Si Caín y Abel hubieran trabajado en unión, hubieran podido seguir con una versión de lo que Dios quiso en el huerto. Esto es, de labrar y guardar la tierra, mientras llegaba su redención por medio de Jesucristo. Pero Caín se dejó poseer por los espinos y cardos contra los cuales tenía que batallar, y esto se manifestaba en sus obras malas y su corazón se llenó de odio contra su hermano. Y tal como el hombre fue expulsado del huerto sin su rol de guardián, vemos un espeluznante paralelo a esto con las palabras de Caín al ser confrontado por Dios. Génesis 4. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín a Dios mismo le dijo: Yo no soy guardián. Soy lo opuesto, soy adversario. Decidí dejar crecer los espinos y cardos que me acechaban como labrador de la tierra. Digo que Caín decidió esto porque ciertamente fue una decisión suya, ya que Dios mismo le dijo que tomara la decisión de hacer lo bueno y dejar lo malo, tal como lo vemos en aquel día de las ofrendas. Dios no estaba rechazando a Caín, sino informándole que había muerte en su corazón y que él no puede tener comunión con la muerte, ya que él es un Dios de vida. Dios le estaba diciendo a Caín prácticamente lo que nos dijo miles de años después en los Evangelios. Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero en vez de aprovechar esta oportunidad que Dios le estaba dando, Caín decidió dejar que la muerte que tenía en su corazón finalmente creciera a tal punto de manifestarse en el mundo. Una vez más, el hombre genera muerte a lo que Dios dio vida. En el huerto hubo muerte espiritual y en el Edén hubo muerte física. Y con esto, el exilio del Edén. Génesis 4. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta vez sí hay pánico del hombre, porque está siendo echado de su literal tierra natal, del Edén. Fuera del paraíso será un extranjero errante y corre peligro porque ya no tendrá cobertura de Dios alguna. Pero vemos algo más, algo muy interesante.
El hombre parece que ahora también pierde su profesión de labrador. El haber matado físicamente a su hermano parece haber afectado la profesión física que le quedaba al hombre de lo que Dios le otorgó originalmente. Ya el hombre no tenía nada de su creación original, era irreconocible. La tierra lo vería como alguien extraño, ya ni siquiera como el labrador de Dios. Y en este estado el hombre se iba a multiplicar y con él su maldad, a tal punto que destruiría toda la tierra. Génesis 4. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hagamos un paralelo de Caín y Abel con lo sucedido en el huerto, porque esto va revelando cosas importantes.